Vaya, porque en la Biblia, cabal, o sea, nosotros solo conocemos esa historia corta de Enoch y ya no sabemos nada más según la Biblia, ¿verdad? Así es. Bueno, la Cábala profundiza más en quién es Enoch, ya como Metatrón y todo esto. Pero entonces si él, digamos que tiene un nivel de importancia espiritual, ¿por qué hay libros? Vaya, por ejemplo, porque está el libro de Enoch, pero el libro de Enoch se le atribuye también a este Enoch, al mismo del que estamos hablando. Sí, se le atribuye a Enoch. Se le atribuye a él. Así obviamente, volvemos a lo mismo. Bueno, se le atribuye a él. Está bien, no, claro. Se le atribuye a él. Pero entonces, si Enoch es una figura tan importante, ¿por qué viene la iglesia y dice, y no incluye o no ni siquiera toma en cuenta el libro de Enoch? Porque la iglesia en los primeros siglos se separa de su raíz, que es el judaísmo. Así de simple. Y hablar de este tema, en qué momento la iglesia decide cortar con la rica savia del olivo, es decir, en qué momento decide olvidarse de dónde viene, de cuáles son sus raíces, eso nos podría llevar un podcast entero. ¿Por qué la iglesia decide ocultar su raíz hebrea, su raíz judía? Sí, pero usted cree de que el libro de Enoch tiene validez. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo creería que todo cristiano debería de leerlo porque nos introduce a un tipo de literatura que en Cábala se conoce como literatura ecalótica, es decir, literatura de palacios. Enoch va ascendiendo a palacios, pasa de un palacio a otro, pasa de una esfera espiritual a otra. Y ese motivo es un motivo recurrente o una idea recurrente en todo el misticismo. De hecho, cuando tomas clases de Cábala y llegas a estudiar cómo meditar, ¿sí? Hay meditaciones que te llevan de palacio en palacio, al igual que Enoch, y cuyo fin es que tú veas también a Metatrón. Ok, entonces sí, o sea, tiene un cierto nivel de importancia, pero incluso porque hay cristianos católicos que te van a decir, no, ese libro no tiene nada que ver y no ha sido aprobado por la iglesia y obviamente vamos a estar 2 horas profundizando eso. Claro. Pero yo a veces veo una contradicción en eso del libro de Enoch, porque hay en una parte en la Biblia de que literalmente mencionan el libro de Enoch. Claro. En la carta de Judas. Sí, en la carta de Judas, literalmente está Judas mencionando una parte textual del libro de Enoch. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué una persona como Judas, que ese se le atribuye al hermano de Jesús? Correcto. Entonces, ¿por qué una persona como el hermano de Jesús, que escribió una carta que está en la Biblia y todo, o sea, te está mencionando directamente el libro de Enoch, o sea, indirectamente? Entonces, estamos hablando de que toda esta gente, o sea, posiblemente hasta el mismo Jesús estudió el libro de Enoch. Por supuesto que si Jesús era conocedor del libro de Enoch, como buen judío, es como que tú me dijeras, mira, y aquí tú conoces la poesía de Alfredo Espino, por supuesto soy salvadoreño. Es decir, es innegable que Jesús conocía el libro de Enoch, y no solamente lo conocía, él se sentía como parte de esa tradición mística en la cual el ser humano puede evolucionar, entiéndase, transfigurarse o transformarse de humano a divino, sentándose en el trono. Okay. Ese es Metatrón. Metatrón es el clímax de un ser humano que camina con Dios a tal punto que merece que su cuerpo adquiera la forma angelical. Así es. Qué loco. Sí, es alucinante. ¿Okay? Sí. Y digamos, ese libro de Enoch, o sea, perdón, pero vaya, según entiendo yo, este libro fue como protegido o fue escrito, no sé, por un grupo que eran judíos que estaban en el desierto, o sea, como que se habían aislado completamente, que se llaman los esenios. Volvemos al tema del aislamiento. Ajá. Así es. Se aislaron. Ese tema es recurrente, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, se aisló este grupo de judíos en el desierto. Así es. Y pues hay personas que dicen de que ellos directamente escribieron el libro de Enoch. Hay otra gente que dice que ellos protegieron el libro de Enoch. Y al final de cuentas, todo eso, ellos para tener un poco de contexto, ellos vivían cerca del Mar Rojo, según se entiende. Sí. Ellos vivían cerca del Mar Rojo. Y luego ya más en una época moderna, en esa misma área se encuentran los rollos del Mar Muerto. Así es. Y los rollos del Mar Muerto tienen parte del libro de Enoch y parte de la misma Biblia. Así es. Entonces hay tanta como relación de eventos y de pruebas que nosotros tenemos para validar que ese libro, pues,
tiene importancia Por supuesto que sí. Y bueno, lastimosamente sí, no está en la Biblia tradicional como nosotros la conocemos, Así pues, es. pero incluso hay Biblias que sí la tienen, como la Biblia de Etíope, que es una de Así las es. Biblias más antiguas que existen. Así es. Entonces ellos sí la incluyen. Ellos sí Ajá. influyen, así es. Pero usted, digamos que le invitara a la gente, digamos, como a leer ese libro. Por Entonces, supuesto, porque porque en Cábala y en el mundo académico, Diego, no hay libros prohibidos. sí, No hay libros prohibidos en la espiritualidad. De hecho, es una lástima que una institución llamada Iglesia, que obedece a criterios humanos, se tome un atrevimiento de decir qué libro entra en el canon y qué libro no entra en el canon. Yo creo que el ser humano hemos alcanzado una madurez que somos libres para poner en práctica lo que decía el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Yo invitaría a la gente que escucha este podcast que lean el libro de Enoch, que lo vean y van a ver las similitudes que hay entre el tipo de literatura que es Enoch y el tipo de literatura, por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis tiene rasgos, muchos rasgos de las figuras literarias que encontramos en los libros de Enoch, porque no solamente es un libro de Enoch, primera de Enoch, segunda de Enoch, tercera de Enoch. Yo invitaría a todas las personas que andan en búsqueda permanente de su propia verdad que lo lean.